20:27, continuamos en Dialogando, hoy miércoles 7 de mayo, estamos atentos a cuando se produzca la votación en la Cámara de Senadores de la Nación que está sesionando y están debatiendo el proyecto de ley de ficha limpia que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, de Gobernador Virasoro, que recién dialogábamos con el intendente Emiliano Fernández Recalde, nos trasladamos al ámbito del Congreso de la Nación, pero no a la Cámara de Senadores que está sesionando, sino a la Cámara de Diputados, porque hoy se realizó una reunión de la Comisión de Derechos Humanos en donde fueron escuchados víctimas de violaciones de derechos humanos de la provincia de Formosa. Y lo tenemos en comunicación telefónica al diputado nacional por la provincia de Formosa de la Unión Cívica Radical, Fernando Carvajal. Diputado Carvajal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tuvo que ver usted con la realización de esta reunión y el tratamiento de este tema y que fueran escuchadas estas personas sobre este tema, ¿no? Nada más y nada menos que violaciones de derechos humanos. Bueno, yo soy vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y todo este año hemos estado trabajando justamente en escuchar a los diferentes segmentos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, ampliando lo que han sido las fronteras históricamente consideradas por la Comisión, que si bien por supuesto nosotros compartimos haberle dado mucho protagonismo y atención a las víctimas de la dictadura, también entendíamos que era necesario profundizar en escuchar a otras víctimas. En este sentido hubo varias sesiones donde trabajamos en lo que eran las víctimas de la pandemia en distintos lugares del país, donde escuchamos testimonios realmente muy dolorosos sobre lo que padecieron muchos ciudadanos, no solamente como consecuencia de las medidas sanitarias, sino por los contextos que existieron en muchas provincias de falta de control, que hizo que hubiera episodios verdaderamente graves de violaciones de abuso de los derechos humanos, abusos policiales, inclusive hay casos de homicidios comprobados. Y en este caso le tocó, existía esta decisión de trabajar específicamente sobre la particular situación de la provincia de Formosa, que tiene esta característica de que está gobernada desde hace 40 años prácticamente por la misma persona, y esto ha generado un contexto de falta de mecanismos de control institucional que es proclive a los abusos de autoridad. Y esto fue lo que hoy escuchamos, hubo diferentes testimonios, desde, bueno, el doctor Gabriel Hernández, que es un periodista muy reconocido y además es dirigente político, que explicó de manera muy clara cómo ha sido perseguido judicialmente a través de condenas absolutamente caprichosas, y después ciudadanos de a pie que dieron testimonios muy variados sobre estas graves violaciones a los derechos humanos. Y bueno, también participó el doctor Armando Aquino Britos, de Corrientes, constitucionalista, explicando también cómo lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el precedente Colombia, estableciendo que los mecanismos de reelección indefinida son una violación a los derechos humanos que se traduce justamente en todas estas situaciones de las cuales daban testimonio los ciudadanos que fueron a declarar. La reunión se realizó de manera presencial. Estos testimonios de ciudadanos formoseños viajaron hasta Buenos Aires, estuvieron ahí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la reunión de manera presencial. Sí, estuvieron de manera presencial, fueron seis personas las que declararon, y bueno, hubo algunos verdaderamente muy emotivos, un caso de la mamá de un oficial de policía que fue asesinado y que viene hace muchos años luchando para que haya justicia para su hijo, un joven de la etnia de la etnia Toba, que fue brutalmente torturado y sufrió apremios ilegales por parte del personal de la policía, otro caso de
una mala praxis muy grave en el hospital de Clorinda y en la ciudad de Formosa, que terminó con la muerte de una niña, un testimonio que realmente nos conmovió a todos, y que, reitero, más allá de cada caso puntual, demuestra que cuando las instituciones de la República no funcionan de manera adecuada, se produce un estado de indefensión en los ciudadanos. Esto es lo que quedó muy claro, ¿no? Esta sensación que tenemos los formoseños de estar fuera de la República, de no tener a quién recurrir cuando estos abusos suceden. Siempre es posible que sucedan abusos, que haya alguien que no hace bien las cosas, pero cuando las instituciones funcionan bien, el ciudadano tiene a quién recurrir. Cuando, como sucede en Formosa, los mecanismos institucionales han sido borrados y hay una autocracia y todo el poder pasa por una sola persona, cuando suceden estos abusos los ciudadanos quedan indefensos. Yo estuve siguiendo la transmisión en vivo, ¿no?, de la realización de la sesión de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Me pareció a mí, o efectivamente hubieron ausencias de integrantes de la comisión. Sí, hubo muchas ausencias. En realidad, en todo este tema, los diputados de Unión por la Patria se han negado a participar. Yo la verdad que no lo he discutido, esto se lo he planteado públicamente. No entiendo por qué hay esta negación o esta selección ideológica de las víctimas. Lo he discutido con el diputado Boldán, que la verdad es que es un hombre que yo en lo personal le tengo respeto porque conozco su trayectoria y creo que es un hombre correcto, pero pretenden negar el carácter de víctima en la justificación, por ejemplo, de lo que sucedió durante la pandemia. Y nosotros esto damos en la discusión de que una cosa no que reconozcamos que se violaron derechos durante la pandemia no implica necesariamente una crítica a todas las medidas adoptadas, pero no se puede negar que han existido estas violaciones a los derechos humanos. Y escuchando estos testimonios, Liliana, si tuviste la oportunidad de escucharlo, sí, está muy claro que son casos muy evidentes y muy creíbles de desconocimiento de derechos humanos esenciales, y sobre todo creo que queda muy claro esta sensación de indefensión que tienen los ciudadanos frente, reitero, a un gobierno provincial que se niega siquiera a reconocerlos como víctimas. Usted mencionó también la participación, estuvo como invitado el constitucionalista correntino Armando Aquino Britos, y su exposición fue en referencia a la reelección indefinida, ¿no?, y definiendo los derechos políticos como derechos humanos. ¿En qué quedó lo que sentenció la Corte Suprema de Justicia de la Nación recomendando a la provincia de Formosa que reforme la Constitución provincial en relación a la cláusula constitucional que permite la reelección indefinida? Bueno, primero aclaremos que la Corte no hace recomendaciones, ¿no? La Ordena. Corte lo que hace es tomar decisiones jurisdiccionales que tienen y deberían tener efecto. En este caso, la Corte lo que hizo es declarar inconstitucional la Constitución de la provincia de Formosa en cuanto autoriza la reelección indefinida del gobernador, diciendo además de que la decisión de las autoridades provinciales de legitimar este mandato, de darle esta nueva candidatura, es inconstitucional. Lo cual el efecto de esto es una declaración de ilegitimidad jurídica y constitucional del mandato del actual gobernador. Lo que ha pasado hasta ahora no es más que eso, pero es una espada de Damocles, una advertencia que la Corte le ha dado en caso de que Gildo Infram pretenda ser nuevamente candidato en el 2027. Y lo que está pasando en la provincia de Formosa es que el gobernador ha avanzado con un proceso de reforma constitucional que en sí misma no estaría mal, porque es cierto que hace falta reformar la Constitución. Pero ¿y esta cláusula precisamente? Hace falta adoptar un régimen que sea compatible con la Constitución. Ahora, la sospecha que tenemos todos, conociendo las maniobras del Gildo, es que en esta nueva Constitución
quiera hacer alguna trampa para posibilitarse un nuevo mandato, que es lo que él viene haciendo desde 1999, que fue la primera vez que fue electo, ¿no? Como gobernador. Con el argumento... Sido 2 veces. Bueno, sin argumento, la verdad es que no habría argumento, pero puede querer decir una constitución nueva. En otros momentos, como es una constitución nueva, esto se aplica desde ahora y borramos el pasado, lo cual no es sostenible jurídicamente, pero lo cierto es que en otros momentos se ha intentado y se ha conseguido, inclusive en alguna oportunidad. Por lo cual nosotros estamos con las defensas muy altas, porque está claro de que hay un gobierno que es absolutamente hegemónico y que no está dispuesto a entregar el poder tan fácilmente. La ley de reforma constitucional en la provincia de Formosa ha sido sancionada y ahora la reunión de la Convención Constituyente justamente para proceder a la reforma constitucional, ¿esto ya comenzó? ¿Hay una fecha? No, están convocada la elección de los diputados constituyentes para fin de junio, junto con la elección de los diputados provinciales y concejales. Así que esto sí ya está en marcha el proceso electoral para elegir a estos convencionales. Después de eso va a tener que reunirse la convención. Usted fue uno de los impulsores de esta presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad de esta cláusula justamente que habilita la reelección indefinida, diputado Carvajal. Sí, de hecho hay 4 acciones judiciales. La que tiene dictada una sentencia es la que se presentó orgánicamente por la Confederación Frente Amplio Formoseño, que es una confederación que integra la Unión Cívica Radical junto con la LID. Esto fue una estrategia jurídica que planteamos en ese momento de ir con distintas acciones. Entonces está esta acción que fue la que finalmente se dictó una sentencia, pero hay en trámite igualmente otras 3 acciones más que están pendientes de resolución, que en principio no es esperable que la Corte las resuelva, ¿no? Porque en algún punto la Corte ya ha fijado el criterio y no sería razonable que lo vuelva a hacer. Pero si eventualmente Infran quisiera avanzar en algún nuevo mandato, es muy probable que estas causas que están pendientes de resolución puedan eventualmente motivar una nueva decisión de la Corte, porque efectivamente son causas que están entrando. Y la decisión de la Corte declarando la inconstitucionalidad de la reelección indefinida en la provincia de Formosa, ¿fue antes del proceso electoral o una vez que ya Gildo Infran fue electo nuevamente gobernador de la provincia? Porque hubieron elecciones para elegir autoridades provinciales, es decir, gobernador, en el 2023. ¿Esto que resolvió la Corte lo hizo antes de la elección a gobernador o ese fallo salió después? No, lamentablemente ese fallo, por razones que nunca sabremos, salió después, pese a que todos los planteos nosotros lo hicimos antes de las elecciones, y cuando había tiempo para que en el caso de Formosa la Corte interviniera preventivamente, tal como lo hizo en los casos de Tucumán y La Rioja. Nunca sabremos por qué la Corte en el caso de Formosa decidió esperar, no lo resolvió antes y en consecuencia esto posibilitó que Gildo Infran participara nuevamente en la elección y fuera electo. Ahora, y esto es lo que motiva que el fallo, si bien es muy claro en su contenido, finalmente no tiene un modo de ejecución de la decisión de manera clara, pese a que dice esto, que señala la ilegitimidad de la decisión de haber habilitado este 10º mandato, pero igualmente no establece un modo de ejecutar esa sentencia. De nuestra parte nosotros hemos pedido el juicio político del gobernador, sabiendo que esto es improbable que avance porque el mismo tiene una mayoría de 2/3 en la Cámara, pero de todos modos, como constitucionalista y como federalista, nos pareció necesario agotar esta vía de la autonomía de la provincia para terminar con esta
irregularidad que implica que un gobernador ilegítimo siga gobernando la provincia. Esto no ha tenido tratamiento y lo cierto es que hoy están dadas las condiciones para una intervención federal porque, reitero, hay un fallo de la Corte que establece no solo la inconstitucionalidad, sino también la ilegitimidad de origen y constitucional del actual mandato del gobernador Inclán. ¿Y quién define una intervención federal en la provincia, en una provincia? El gobierno nacional, el gobierno federal a través del Congreso de la Nación. ¿Y usted lo va a promover? No, yo no lo he planteado todavía porque he planteado primeramente esta vía de agotamiento de la vía institucional en la provincia, que me parece mucho menos gravosa, porque permitiría que las instituciones de la provincia resuelvan su propio problema. Esto lamentablemente hasta ahora no ha avanzado. Yo la verdad es que con un gobierno como el de Milei también me genera muchas dudas una intervención federal, porque no sé si va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque creo que es un gobierno que tampoco da garantías de una solución inmediata. Pero lo cierto es que desde el punto de vista jurídico institucional las condiciones objetivas están dadas, porque el artículo 5 de la Constitución Nacional es muy claro en cuanto dice de que el gobierno federal interviene en las provincias para restaurar el orden republicano. Y está muy claro que en Formosa no hay orden republicano, y esto no porque lo diga yo, sino porque lo dijo la Corte. Bueno, pero lo cierto es que el gobierno nacional no ha manifestado ninguna intención en este sentido, porque está claro que hay un acuerdo político también de convivencia entre Gildo Infran y Javier Milei, que son muy parecidos en su modo de gobernar. Bueno, el presidente ha manifestado públicamente y lo ha expresado en publicaciones en sus redes sociales, ¿no?, de querer intervenir la provincia de Buenos Aires. Bueno, claro, sobre la base de una situación muy construida mediáticamente, ahí sí se manifestó, ¿no? Y reitero, no podéis saber, sobre la base de una situación de inseguridad muy fogoneada por algunos medios nacionales, habló de esto, y sin embargo se mantiene callado y cómplice de Gildo Infran. En la sesión de hoy, volviendo a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, que la preside la senadora nacional que integra el bloque del PRO, Sabrina Ahmeyet, sí. Diputada nacional, no senadora. Perdón, diputada nacional, perdón. Manifestó al concluir la sesión que iba a proponer sesionar la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, sesionar en Formosa. ¿Esto puede ser factible, diputado Carvajal? Sí, puede ser factible. De hecho, junto con la diputada Frade, nosotros estuvimos hace unos meses atrás haciendo un trabajo de campo en la provincia de Formosa, donde fuimos a tomar testimonio de las víctimas de la pandemia, hicimos toda una recolección de material que después se buscó en una sesión. Así que sí, claro que es posible que esto suceda. En lo personal no me parece que sea muy conveniente hacerlo ahora en la inmediación del proceso electoral. Creo que tendríamos que esperar hacerlo después del mes de junio para que no aparezca esto teñido por el proceso electoral, ¿no? Muy bien. Bueno, diputado Fernando Carvajal, ¿algo más que quiera agregar? No, simplemente un poco hoy cerré yo esta sesión y manifesté, y quiero reiterar esto y compartirlo con los correntinos, la sensación de soledad que tiene el pueblo formoseño. Realmente nos hemos sentido abandonados por el resto del país. Cuando en el año 23 planteamos todas las acciones judiciales, que era indudable que el caso de Formosa era mucho más grave que San Juan y que Tucumán, y sin embargo en el caso nuestro la Corte nos dejó librado a la buena de Dios, y que la verdad es que la pelea es muy injusta. El pueblo formoseño viene soportando estoicamente un gobierno autocrático
Diputado. Solos y este gobierno nacional también nos está dejando solos. Diputado, muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches, ¿no? El diputado nacional Fernando Carvajal, diputado nacional por la provincia de Formosa, que integra el bloque de la Unión Cívica Radical, Democracia para Siempre, y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, que hoy sesionaron para escuchar a víctimas de violaciones de derechos humanos de la provincia de Formosa, en donde también estuvo invitado en calidad de constitucionalista el correntino, el docente universitario, Armando Aquino Britos, hablando justamente sobre reelección indefinida.